Bienvenidos Al arte de Filosofar. Esta es la temporada 1, episodio 4. ¿Naces o te haces? Me gustaría empezar comentándoles que hemos tenido que regrabar eso porque suena muy gracioso, ¿no? Sí, es bastante gracioso. Incluso lo confundimos con ¿eres o no eres? Con el mítico meme de ¿eres o no eres? Pero a lo que queríamos llegar con naces o te haces es, tú naces teniendo esta personalidad, esta esencia que te pertenece, o se va formando en torno a, a tu familia, a tus amigos, en base a tu entorno social, digamos. ¿Cuál de estas dos te quedas tú, Bruno? Pucha, es un tema chévere que lo he pensado varias veces, sinceramente. ¿No? Con varios amigos hemos llegado a tocar ese tema, ¿no? Yo me quedaría principalmente con que uno nace siendo ya de una manera en específica, ¿no? Como te comentaba también hace un rato, para mí es como que cuando tú estás naciendo, te están fabricando, ¿no? Estás dentro de la panza de tu mamá. En ese punto, antes de aparecer, es como que ya te meten un chip de cómo es tu personalidad, cómo vas a ser y todo lo consecuente, ¿no? Sinceramente, hace mucho tiempo yo no creía en los signos y nada de eso, pero creo que algo de cierto sí tienen, ¿no? De cierta manera me parece que también influye mucho eso, el mes en que naces, el día y todo eso, ¿no? Y que esas personalidades, de acuerdo a los signos, están bastante relacionadas, ¿no? Al menos yo te hablo desde mi punto de vista, desde cómo me afecta a mí, desde cómo me identifico. Y sí, yo me identifico bastante como Escorpio, ¿no? Yo soy Escorpio, por ejemplo. Me identifico completamente en realidad con ese signo. O sea, todo lo que ponen, todo lo que publican, las características, la personalidad, básicamente soy yo, ¿no? Cuando lo leo me siento súper identificado y dudo mucho que pueda ser yo o que yo pueda encajar en otro signo, ¿no? Eso sobre todo. Eh, por cómo yo me comporto, cómo trato a la gente, cómo las decisiones que tomo, ¿no? Sobre todo el tema de ser tan analítico, eso también está muy relacionado con ese signo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que uno nace ya siendo de tal manera, pero también creo que mientras uno va creciendo, influye mucho el entorno, porque el entorno puede hacer que tú como que guardes un poco o en muchos casos mucho de tu personalidad y priorices más tu entorno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si dentro de tu casa, de tu familia, ¿no? Tus mamás, depende de quién te críe, pero te crían de una manera en que ponte que tienes que complacer mucho a los demás, en que, no sé, ¿no? Como que no ser tan extrovertido, quizás guardarte un poco tus cosas, ¿no? O guardar un poco tu opinión. Digamos que te crían de esa manera, ¿no? Pero tú como tu personalidad como tal, no eres así, eres todo lo opuesto. Ahí es como que una guerra, hay una batalla, ¿no? Entre quién gana. En algunos casos yo he visto que, no sé, a la persona como que le llega el pincho y no le interesa su entorno, ellos son como son, ¿no? Hay gente que nace así con una personalidad súper fuerte, súper jodida, súper cargada y son así, sin interesar cómo son sus papás, cómo son sus mamás o su entorno. Ellos simplemente son, o sea, hay gente que nace así y muere así. Pero por el otro lado hay gente que puede nacer de esa manera, con una personalidad bien fuerte, pero termina convirtiéndose en alguien dócil, en alguien más tranquilo, en alguien más sereno por el entorno, ¿no? En el que está, ¿no? Como te digo, no sé bien cuál es la respuesta, no sé de qué exactamente depende, pero he visto ambos casos, ¿no? Claro, y a mí me gustaría aclarar que, o sea, no somos psicólogos ni nada, y lo hemos Ujú. comentado varias veces. Sí, Nosotros solo damos nuestro punto de vista y desde el conocimiento que poseemos. así Y es. nada, personalmente yo por esta parte sí difiero, y yo sí creo que influye más nuestro entorno social y sobre todo cuando somos niños. Eh, yo lo veo de esta manera: cuando somos niños somos como una esponja y vamos absorbiendo ciertos comportamientos de distintas personas y sobre todo de nuestros familiares. Muchas veces copiamos esos mismos patrones que tienen nuestros padres y se ve influenciado en unos años más tarde, porque la niñez es un proceso muy importante y el cual influye mucho tu crianza, tu entorno social.
Y personalmente yo creo que en base a ello te vas moldeando. Y fuera de eso, también creo que la misma vida, la misma, no sé, o sea, tú puedes nacer de una manera, digamos, siendo una persona amable, carismática, como que digamos, tirando a este perfil de más una persona noble, ¿no? Ujú. Pero por distintas circunstancias de la vida te va golpeando, te va golpeando, te va golpeando, y yo creo que cambia esa personalidad que tú tienes y evoluciona hacia otra personalidad que quizás es totalmente diferente. Y personalmente es lo que yo siento que me ha pasado, porque yo antes era mucho más noble, era más carismático, era más como que es esta personalidad que acabo de describir. Ujú. Pero por las circunstancias de la vida, o por los golpes de la vida, cambié esta personalidad porque también era, era tan bueno que la gente se aprovechaba de eso. Sí. Y eso es también uno de los puntos negativos. Y por cierto, mi... Oye, qué curioso que comente esto porque justo esto estaba pensando en la mañana. Qué chévere. Mi, mi familia tiene la tendencia de, sobre todo por la parte de mi mamá, de primero poner a otras personas por primera de sí misma. Claro. Antes que uno mismo. Exactamente. Entonces, lo hace mi abuela, lo hace mi mamá, lo hace mi hermana, lo hacen mis tías. Entonces, todo eso me he visto influenciado y lo mismo hacía yo en mis relaciones, en mis amistades. Ponía primero a las personas por encima de mí y trataba de siempre estar ahí, de ser ese amigo fiel, ¿ves, no? Pero Claro. no siempre las personas te van a pagar de la misma manera como tú te brindas, pues, ¿no? Sí. Entonces, tantas circunstancias, tantos aprendizajes me hicieron a ser un poco más reservado y me mostró una personalidad más completamente distinta a lo que era en un principio. O sea, hubo un cambio radical, creo yo. Y esto también es un tema bastante interesante porque también había visto en un pequeño video que una persona era de una manera en específica. Así, el mismo caso, era una persona noble y todo esto, pero tuvo un accidente y se golpeó no me acuerdo, era una parte del cerebro, sería mentirte la parte exacta. Ujú. Entonces, y después de regresar de coma, cambió totalmente su personalidad. Ahora era una persona más maquiavélica, más egoísta, más esto. Y me parece que loco cómo circunstancias de la vida te van cambiando. Sí, Entonces, por bastante. eso, personalmente, yo me voy por la segunda opción, Claro. que influye más tu entorno social, tus experiencias y todo este tema. Claro, claro, de todas maneras. Sí, no, ahí nosotros, o sea, pensamos de manera distinta, pero creo que no o sea, no al 100% porque de alguna manera yo sí creo que te puedes llegar a moldear, ¿no? Yo lo veo de esa manera. O Claro, y yo veo sea, que tienes como que una combinación de los dos. sí, porque como te digo, uno puede nacer de una manera, yo creo que sí naces con esa personalidad, con todo, ya de fábrica, pero mientras vas creciendo es como que puedes potenciar lo que ya eres y puedes también cambiar una que otra cosa mientras tú vas evaluando, ¿no? Porque se supone que para eso tenemos el criterio, ¿no? Entonces vamos chequeando qué está bien, qué está mal, ¿no? Qué cosas se puede mejorar. Porque así como yo, como que tengo bien claro cómo es mi personalidad, cómo soy yo, el tiempo me ha hecho conocer a personas que son distintas a cómo soy yo. Y en algunos aspectos, ¿no? Te podría decir varios aspectos, yo siento que hacen mejor las cosas que yo, ¿no? En algunas cosas que yo quizás siento que no, o sea, son cosas que yo no siento tan natural, ¿no? Por ejemplo, ¿Nos podrías poner un ejemplo para entrar más en contexto y poder entenderte mejor? sí, claro, el orden, la puntualidad y más que nada eso yo te diría, esos dos, ¿no?
yo siempre, desde muy chico, soy una persona que ha creído que, que yo vivía bien en mi orden, que yo tenía mi orden. Porque yo decía, yo puedo hacer las cosas como yo quiero. O sea, siempre me gustó hacer las cosas como yo quiero, a mi forma. Entonces, yo tenía un orden, tenía ciertos pasos a seguir, ciertas cosas, ciertos patrones, cierta forma de vivir que yo creía que estaba bien. Para mí estaba bien, ¿no? Y siempre tenía esa mecha con mi mamá, con mi abuela, ¿no? Porque ellas me decían, oye, pero ordena tu cuarto, ordena tal cosa, ordena esto. Y ese orden, bueno, desorden que ellas veían, se veía reflejado en mis estudios, en mis notas, ¿no? O sea, yo nunca he sido un mal alumno, tampoco he sido el mejor alumno, pero ellas me decían, si así desordenado eres, cómo piensas estudiar, cómo puedes esforzarte luego y sacar buenas notas si estás todo el tiempo como que perdido. O sea, ellas me veían demasiado desordenado, ¿no? Que no estaba organizado. Entonces, esa desorganización ellas lo veían como algo malo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, antes yo creía que ellas estaban completamente equivocadas. O sea, yo decía, no, que ustedes no entienden porque yo tengo mi propio orden, yo funciono de otra manera, yo me rijo de manera distinta. Porque en todo ese desorden que ellas veían, yo veía mi orden, yo veía mi forma de ver las cosas y yo nunca perdía nada. O sea, nunca se me perdían mis cosas, siempre encontraba todo. Al contrario, se me perdían cuando ellas se involucraban, ¿no? Y movían algo, ¿no? Ponte que yo dejaba, no sé, un pantalón, un lápiz, lo que sea, yo había dejado en tal sitio, yo regresaba al sitio y no estaba. ¿Qué es lo que pasaba? Que ellas habían intervenido y lo habían puesto en otro sitio. Entonces ahí a mí me bloqueaba y decía, pero ¿por qué lo hacen? ¿No? Si yo ya tengo mi orden, yo ya tengo mi forma de ver las cosas. Tenías tu orden en tu desorden. Exacto. Y yo lo veía como que me hacen perder el tiempo, ¿no? Porque de verdad, ponte que yo estaba apurado, quería salir y no encontraba lo que quería buscar. Entonces tenía que ir a buscarlas, preguntarle, oye, ¿tú has movido tal cosa? Al final me decían, sí, lo moví, que no sé qué. Entonces yo me sentía así por mucho tiempo, hasta los, no sé, ponte 21, 22 quizás, ¿no? Y después fui conociendo más gente, ¿no? En los trabajos, sobre todo, ahí tuve contacto con más gente que no era de mi entorno común. Entonces ya cuando comencé a salir de mi zona de confort, ahí fue que vi y dije, oye, la gente es bastante distinta, ¿no? Mis propios jefes, mis propios compañeros hacían las cosas de manera distinta. No todo, pero al menos ese tipo de cosas que era más de ordenarte, de organizarte, ¿no? Lo hacían muy distinto a mí. Entonces, bueno, dije, vamos a probar, vamos a ver qué tal, ¿no? Dije, vamos a darle la oportunidad. De repente tienen razón, ¿no? Antes yo sí era bien cerrado, pero la vida me enseñó a que no debería ser yo cerrado, ¿no? Hasta que compruebe y que diga, bueno, yo tenía razón o no tenía razón, ¿no? Hasta ese punto. Ahí vemos, ¿no? No tanto por el tema de decir, ah, no, sí, ya, qué bueno, porque yo tenía razón, sino para saber qué está bien, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Entonces siempre darle el beneficio de la duda a todo y ir por ahí, ¿no? Eso es lo que yo aprendí. Entonces dije, vamos a probar, a ver qué tal va como ellos ven la vida, cómo ven ellos el orden. Y la verdad, o sea, cambiaron muchas cosas en mí. Cuando bueno, no te digo tampoco, yo soy la persona más ordenada ahorita del mundo, pero sí soy mucho, mucho más ordenado que hace muchos años. De verdad he cambiado bastante. Para mí antes no era importante hacer mi cama, no era importante no guardar mis cosas, no. Yo vivía así en el desorden. Pero cuando comencé a hacerlo, ¿no? Me fui dando cuenta que dormía mejor, que me sentía mejor, que hacía mis cosas con más energía, tenía más tiempo para concentrarme en lo que yo quería hacer y no perdía mucho el tiempo en ese desorden y también el mismo ambiente que estaba todo ordenado, todo en su sitio, todo que se veía bien, muy aparte de la estética, era que yo sentía que era un lugar chévere, o sea, me gustaba ya estar en ese lugar, ¿no? Porque antes era como que mi desorden, pero yo no todo el tiempo estaba ahí metido en mi desorden, sino que yo me iba, salía a la calle, hacía otras cosas, entonces no me interesaba, ¿no? Pero ya cuando yo he pasado más tiempo en mi casa, con mis cosas, produciendo, haciendo música, lo que sea, es mejor estar en un lugar ordenado, es mejor saber dónde están todas tus cosas, ¿no? Usarlas y luego regresarlas a su sitio, es mejor hacer todo de esa manera, ¿no? Porque así te vuelves más eficiente, también te vuelves más eficaz. Entonces hay un montón de cosas que conllevaron eso y yo dije, pucha, la verdad yo, haciendo una autocrítica, creo que sí estaba equivocado, ¿no? Como yo pensaba antes, como yo veía las cosas, creo que estaba equivocado, ¿no? Y no estoy 100% seguro si eso es algo típico de mis signos, a ser desordenado, ¿no? Pero al menos en mí lo era, ¿no? Y a eso me refería, con que hay cosas que yo he aprendido de otras personalidades, de otra gente que ve la vida de una manera distinta,
y que las he adoptado, ¿no? Entonces yo sigo siendo yo mismo, o sea, sigo siendo mi esencia, pero he moldeado algunas cosas, ¿no? A eso me refería. Sí, y justo también, ahora que comentas, se me ha venido a la mente de que, no sé si a ti te pasa, pero, por ejemplo, personalmente, yo tengo distintas personalidades. Ok. O sea, por ejemplo, existe el Sebastián que es un poco más maquiavélico, un poco más mentiroso, más manipulador. Ujú. Existe el Sebastián que le gusta bastante la adrenalina, vivir experiencias nuevas, hacer locuras. Luego está el Sebastián que es un poco más tranquilo, más meditativo, le gusta hacer canciones, escribir poemas. Y por último existe también el Sebastián cariñoso, Ok. que lo conocen muy pocas personas, solo las más cercanas Claro. a mí. Ujú. Entonces, depende del entorno, de las personas con las cuales esté, soy de esta manera o de otra. O sea, existen múltiples personalidades más de mí, pero estoy mencionando las que más se me vienen a la mente Claro. o sea, también te puedes dar cuenta en que cuando estamos con la familia nos comportamos de una manera, tenemos una Sí. personalidad específica. Ujú. Cuando estamos con los amigos tenemos otra personalidad específica, nos liberamos más, nos Claro. mostramos quizás un poco más como somos. Tenemos menos filtros, quizás. Exactamente. Y me gustaría también que comentes un poco más acerca de este tema. ¿Tú también tienes distintas personalidades tuyas? Pucha, sí, la verdad creo que a todos nos pasa, pero sobre todo te podría decir que la gente que está un poco más informada, se podría decir también, porque por otro lado también he visto mucha gente que no sabe cómo comportarse en distintas situaciones, ¿no? O sea, así como tú has dado el ejemplo de que ya vamos a llamarle personalidades, no estoy seguro si es personalidades porque hay un trastorno que se llama de múltiple personalidad. Entonces, no sé si estamos hablando ya de un trastorno o estamos hablando de simplemente una forma de ver las cosas, ¿ya? Porque sí son cosas distintas, ¿ya? Pero mira, yo sí personalmente le llamaría personalidad porque sería un comportamiento. O sea, cómo te comportas, cómo te Claro. desenvuelves en ese entorno. O sea, te pongo un ejemplo. Yo el sábado estaba con la gente de mi barrio, con la gente mayor, pues. Y siempre me gusta chelear con ellos y todo eso. Entonces, cuando estoy con ellos, yo tengo este comportamiento, esta personalidad que menciono, que es más de adrenalina, más efusiva, más loca, porque estoy en ese entorno que es un barrio, es Claro. más callejero, digamos. Entonces, me comporto de esta manera. Pero, por ejemplo, cuando estoy con mi familia, no, tengo esa personalidad más calmada, soy más bromista, más juguetón, más jodido, etcétera, Claro, etcétera. claro. Más o menos a este enfoque le quería dar. Sí, 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 no, tal cual. O sea, yo sí lo había entendido por completo, sino que no quería pecar de ponerle un nombre que no vaya, ¿no? Que no Ah, vale, corresponda. vale, Sí, vale. solamente era eso. Pero sí, te entendía claramente porque he vivido, o sea, tengo varios amigos cercanos que muchas veces, bueno, para aclarar, antes de seguir por este lado, yo estoy un poco de acuerdo con lo que tú has dicho, con que cada uno debería saber comportarse de acuerdo a la situación y de acuerdo al contexto, ¿ya? Porque eso habla mucho de ti, o sea, dice que tienes bastante conocimiento, que también tienes un cierto poder de adaptación, se podría decir, ¿no? Es que acá también hay un detalle, que yo me tuve que conocer a mí mismo por la fuerza, Claro, exacto. porque hubo una época en la que... Es que yo creo que también hay cosas que están destinadas a ser así. Porque, por ejemplo, le decía a un amigo para salir, puta, no, estoy en otro lado, estoy en eso. Le decía a una flaca para salir, no, ahorita estoy de viaje. Le decía algo y siempre sucedía algo que nunca podía salir con un amigo, una amiga, un familiar o no podía estar con una persona con la cual distraerme. Ok, Entonces, eh, estaba solo. Estaba solo. Un periodo estuve completamente solo.
Y esto me llevó al autoconocimiento, a conocerme más a mí, a saber qué cosas más me gustan, Claro. como te digo, estos tipos de personalidades que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, fue un conocimiento propio forzado, yo creo, que fue por circunstancias del destino. Pero, o sea, es bastante difícil, desafiante, doloroso, pero vale la pena. Yo invito a las personas que nos escuchan a que se den un tiempo a sí mismos. Todos necesitamos desconectarnos de nuestro entorno social y darnos tiempo para nosotros y conocernos más a nosotros mismos, porque así también disfrutamos más de la vida. Claro, Porque claro. si sabes qué es lo que te gusta, ya solo vas por ello y no vas por distracciones. Ujú. Sí, tal cual. O sea, bueno, cuando tú ya te conoces a ti mismo, ya regresas a esas situaciones o a diferentes situaciones y ya sabes cómo afrontarlas, ¿no? A eso también es lo que... Por ese camino yo iba. Porque como te digo, esas personas que son de mi entorno muchas veces no saben diferenciar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno está, como tú has dicho, con la familia, ¿no? Trata de... Igual, ¿no? O sea, puedes vacilar, te puedes bromear, lo que tú quieras, pero sin ser faltoso, ¿no? Si normalmente traer como, o sea, como que palabras ofensivas o cosas que quizás incomoden a la familia, porque es tu familia, ¿no? O sea, puedes tener mucha confianza, sí, puedes hablar de muchas cosas, sí, pero quizás cosas que puedas decir tú en otro Hay entorno, límites. claro, hay límites, exacto, ¿no? Entonces siempre hay que respetar esos límites, ¿no? Por eso yo, el tema de moldearse de acuerdo a la situación, ¿no? Y saber qué es lo que uno puede decir, cómo comportarse y todo, completamente de acuerdo. Le diría como que tener tino, ¿no? Eso también es algo Exacto. que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Según experiencias y todo. Y como te digo, esas dos personas de mi entorno no lo tienen. Y yo he tenido como que sentarme y decirles, oye, ¿no te das cuenta que estamos ahorita en un entorno tal que debes comportarte esto? Y no es fingir, o sea, no es que tú no seas tú mismo, no. Sigues siendo tú mismo, solamente que estás con ciertas limitaciones que no puedes terminar siendo o comportándote como te comportas en el barrio en una reunión de trabajo o algo así. No, simplemente no puedes. Quizás más adelante, si es que tú ya llegas a un cierto nivel de confianza con tus jefes o lo que tú quieras en ese contexto, quizás, ¿no? Algo más, pero lo normal es que no. Lo normal es que sepas tú cuáles son los límites y que sepas moldear tu comportamiento, ¿no? Sobre todo es eso. Claro, o sea, yo creo que más que... O sea, sí, deberías ponerle límites, pero también elegir otras emociones distintas, otras cualidades distintas a las que te comportas de una cierta manera. O sea, Claro, en el ejemplo que acabas de poner, digamos que tú tienes una cualidad que es así bastante chunguera, bastante efusiva, a un ambiente de trabajo no puedes traer tanto estas cualidades porque es un ambiente más profesional, pero exacto. sin embargo puedes traer otras cualidades que, no sé, tú eres más sociable, más amistoso, etcétera, etcétera. Claro. O sea, saber tener una gestión de tus emociones, tus cualidades, y esto también evoca a lo que acabas de mencionar, que es al conocimiento propio. Sí, tal cual. Cuando uno ya se conoce a sí mismo, es donde verdaderamente sabes tus limitaciones, ¿no? Sabes a dónde puedes llegar, también sabes lo que te falta, ¿no? Y también puedes ir por ahí, también explorando, ¿no? El autoconocimiento es bastante favorable, yo diría. Claro, y también lo que me parece bastante loco es que nunca terminas de aprender sobre ti mismo. Siempre hay nuevas cosas que aprender. O sea, tú piensas que ya tienes un buen conocimiento, pero luego surgen distintas circunstancias de la vida y te hacen dar cuenta que todavía no sabes nada. O sea, estás en pañales todavía. Y otro punto importante es, si tú te limitas a que ya lo sabes todo, te pones un techo. Ya no puedes subir de ahí porque ya te pusiste esa barrera. Ese tema, y bueno, yo lo relaciono bastante con la humildad, ¿no? Siempre, como la otra vez hablábamos y te dije, dentro de mi plan, dentro de mi plan de vida que yo tengo, de acuerdo a las cosas que yo quiero realizar, ¿no? Para mí está siempre como que yo siempre tengo arriba el éxito, ¿no? Siempre quiero llegar a la mejor versión de mí, a lo mejor que yo puedo hacer y que eso me traiga bastante éxito en todo sentido, ¿no? No solamente
algo gratificante para mí de haber cumplido mis metas, sino también el dinero, en la familia, en todo sentido. Pero algo que yo siempre he dicho y siempre voy a decir es que por más éxito que alguien tenga o yo mismo tenga, yo nunca quiero perder la humildad, ¿no? Porque siento que la humildad es lo que hace a uno auténtico, realista, ¿no? Y eso es lo que te da una calidad de persona, ¿no? Te hace un tipo de persona que es incomparable con otras personas, ¿no? Eh, yo he visto mucha gente que sí pierde esa humildad, que se deja cegar por el dinero, por la nueva vida que tiene, por el éxito, ¿no? Y aunque sea pequeño, se dejan cegar y creo que también tiene que ver mucho con su personalidad, ¿no? A eso iba yo, que quizás ese tema del éxito pega mucho en su personalidad y como que se vuelven más egocéntricos, se vuelven más ególatras, entonces eso se amplifica, digamos, ¿no? Con eso. Entonces para mí es súper importante, ¿no? Conocer bien tus límites, pero nunca perder eso, esa esencia de reconocer y pisar bien la tierra, ¿no? Claro. Lo que me he percatado es que las personas que tienen un relativo pequeño éxito llegan a perder la humildad porque consiguen tantas, tan, o sea, logran tantas cosas que su ego se apodera de ellos y les hace perder la humildad. O sea, se sienten superiores por todos estos logros que han pasado, que eso los hace sentir superiores y se sienten más orgullosos de sí mismos a comparación de una persona que no ha trabajado tantos como ellos, y eso les permite sentirse superior y que pierdan esta humildad. Pero justo ahora que también has tocado un punto interesante, ¿cómo defines tú el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Ya, antes, por ejemplo, yo tenía en mente, ¿no? Eso fue bien interesante porque yo tuve una charla con creo que es un psicólogo, ya si no me equivoco, o es un psicoterapeuta, no sé, no estoy seguro si es lo mismo, pero en fin, la cosa es que yo tenía una idea antes de hablar con él. Para mí el éxito era creo que la mayoría piensa, ¿no? Por ejemplo, tener éxito es igual, solamente es igual a tener dinero, a tener fama, como que cosas bien grandes, ¿no? Que uno cuando ve a un artista, por ejemplo, en mi especialidad, ¿no? Que es la música y todo eso, cuando ves a un artista dices, ah, mira, él tiene plata, se puede comprar todo lo que quiere, tiene fama, tiene fans, tiene, ¿no? Como que muchas cosas a su favor. Entonces, para mí el éxito era básicamente eso, ¿no? Yo decía, cuando yo llegue a ese punto, ya tendría muy claro que soy exitoso, ¿no? Soy igual que ellos, entonces soy exitoso. Pero después de hablar con ese psicoterapeuta me di cuenta, él me hizo dar cuenta que realmente el éxito no era, o sea, por un lado puede ser eso, pero no necesariamente, me dijo. Porque el éxito es simplemente cumplir alguna meta que te hayas trazado, me dijo, ¿no? Ponte que tú te has, ¿cómo se llama? Que tú te has trazado bajar 5 kilos, me dice. Y logras bajar los 5 kilos. Tienes éxito, me dice. Has cumplido con tu meta, me dice. Ahí ya eres una persona exitosa. Si no lo hubieras hecho, no serías una persona exitosa. Por el contrario, serías un fracasado, ¿no? Porque has fracasado en lo que te habías propuesto, me dice. Ahora, es muy distinto ser exitoso, me dice, en algo, que ser famoso, me dice. Porque si una persona es famosa, ¿no? Hay mucha gente que te sigue, hay mucha gente que quiere escucharte, mucha gente que le interesa tu vida. No necesariamente eso es ser exitoso, ¿no? Si tú te lo has trazado como meta, puede ser, ¿no? Puede ser, ya, mi meta es ser exitoso simplemente, ok. Bueno, no te interesa el dinero, no te interesa la felicidad, nada, simplemente quieres ser famoso. A cualquier costo, pero quieres ser famoso, ok. Si te trazaste esa meta, listo, lo conseguiste y chévere. Pero me hizo entender bien, ¿no? Me hizo asimilar bien qué cosa era el éxito y yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que sean metas cortas, sean metas largas, sean cualquier tipo de magnitud de la meta que te propones, yo creo que para mí eso es el éxito, que cumplas a lo que te has propuesto. O sea, digamos, tú ves el éxito un sinónimo a triunfar. Sí, claro, a lograr lo que te has propuesto. Para mí O sería sea,
no es necesario conseguir la fama, tener dinero, todas estas cosas que la mayoría de las personas ansiamos, sino simplemente cumplir con una meta que te has propuesto. Sí, y en realidad eso le hace muy... O sea, con el tiempo aprendí que saber valorar no solamente las metas grandes, sino las a corto plazo que tenemos. Ahí voy a cortar un ratito. Yo te digo cuándo seguimos ya. Mira, nos quedan 8 minutos. Así que más o menos trata de desplegarte hasta ahí nomás. ¿Ya? Ya. Bueno, todo eso lo corto y regresamos en 3, 2, 1. Va. A lo que me refiero es que hay que saber aprovechar tanto las metas a largo plazo como las a corto plazo, porque a veces, por ejemplo en mi caso, yo he logrado muchas cosas, muchas metas chiquitas que me había propuesto y no las sabía valorar. O sea, ya las había logrado, pero no le daba la importancia que correspondía. Porque sin darme cuenta yo decía, oye, ya soy un 5% mejor en, no sé, mezclando canciones. Pero no le daba la importancia, porque yo veía como que solo la figura grande, se podría decir, ¿no? Lo macro. Claro, lo macro, a donde yo quería llegar y está bien, a donde uno quiere llegar está bien, pero pasito a pasito, ¿no? Y hay que saber disfrutar ese pasito a pasito, porque yo la verdad, ponte que yo en mezcla estaba en 0%, pero ya había avanzado un 10%, pero no estaba viendo ese 10% de avance cuando sí lo tenía. Cuando yo realmente me di cuenta, dije, yo ya tengo una plantilla para mezclar, ya hago las cosas mucho más rápido, ya no tengo tanto problema para iniciar una mezcla. Cuando yo comencé sí tenía todos esos problemas. Entonces ya soy un poco mejor que la versión anterior, ¿no? Entonces saber aprovechar eso, saber reconocer eso, ¿no? Y también, sobre todo, no, darte una palmadita, ¿no? Como que más que todo es reconocer que has hecho bien las cosas y seguir yendo por ese camino. No dejarte cegar por lo otro que te digo. ¿Y qué le podrías recomendar a una persona que es bastante ambiciosa? O sea, en mi caso, siempre he pensado en cosas en grande, muy en grandes. Entonces, justo también como mencionas, el lograr un escalón, no lo sé valorar porque como pienso tanto en grande, eso para mí no tiene relevancia, no tiene... Exacto, no tiene la importancia que debería tener porque ya es un proceso. Pero, como te digo, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que es bastante ambiciosa y que le cuesta reconocer estos pequeños logros porque los ve insignificantes? Mira, unas palabras claves que me dio el último jefe que yo tuve. No fue la única persona que me dio eso, pero ciertas personas, como que ponte, 6 personas me han dicho lo mismo, ¿no? Disfruta el proceso. Eso es algo que yo no hacía. Eso es algo que yo no veía. Es algo que, como te digo, por mi personalidad, yo no lo tenía tan claro. En cambio, justo estas personas, resulta que se parecen un poco entre ellas. Quizás son el mismo signo, no lo sé, no me he puesto a ver esos detalles, pero entre ellos se parecían un poco y las mismas personas me dijeron lo mismo. Tienes que disfrutar el proceso, me dijeron. Porque yo era y siempre he sido muy ansioso, o sea, siempre he querido como que ya tener el resultado, ya tener el premio, llegar al final, ya terminar un curso, ya tener, o sea, como que todo, ya quiero tenerlo todo ahorita para sentirme bien conmigo mismo, ¿entiendes? Las ansias del futuro. Exacto, porque yo ahí, cuando ya tengo eso, es como que digo, ya soy exitoso, ¿no? Así pensaba yo, o sea, ya tengo lo que conseguí, entonces ya he triunfado y ya me siento bien. Así he pensado yo por mucho tiempo, pero poco a poco me fui dando cuenta que lamentablemente pensar de esa manera te deprime. Porque como no estás todavía ahí, como todavía no has llegado, como todavía no tienes esos resultados por los resultados grandes que has estado soñando, te deprimes. Porque de ahí vienen los pensamientos de que no soy lo suficientemente bueno, quizás me he equivocado en la carrera que he elegido, no sirvo para esto, y todo eso se acumula y se va haciendo más grande y más grande y más grande, porque realmente no estás disfrutando el proceso. O sea, disfrutar el proceso es hacer, equivocarte, aprender, volver a hacer, rehacer, optimizar los procesos, mejorar, hacerlo cada vez en menos tiempo, ¿no? Y enfocarte más en lo que todavía te falta. Eso es disfrutar el proceso. Yo aprendí eso y dije, tamar, he estado cegado por mucho tiempo, ¿no? Me hubiera gustado saber esto un poco antes, ¿no? Para poder aprovecharlo, ¿no? Y a eso también le puedo sumar el tema de
saber estudiar, saber aprender, saber qué cosas son las que te aportan a ti, o sea, tener un buen criterio y también no solo criterio, sino esa metodología de cómo estudiar. No, alguna vez te lo comenté, yo nunca supe y cuando comencé a usarlo fue un cambio brutal y eso me ayudó a aprovechar y a sacarle más el jugo del proceso, ¿no? Y una pregunta, ¿tú ya dominas este concepto de disfrutar el proceso? No creo que lo domine todavía, porque siempre hay como que esos bajones, siempre como que por ahí decaigo a veces, pero lo bueno es que siempre termino, desde que ya lo aprendí, desde que me propuse como meta tenerlo pendiente, siempre me lo recuerdo. Cuando estoy a punto como que de deprimirme o de que me venga un bajón, digo, no estás disfrutando el proceso y voy por ahí. ¿Y qué te sueles decir? ¿Cuál es esa charla interna? ¿O qué tips sigues para recordártelo? Pucha, la verdad es que yo creo que ha sido como que un desarrollo de mucho tiempo, de muchos años. O sea, ya es inconsciente. No solo inconsciente, porque sí, de alguna manera sí es consciente. Yo sí me hablo a mí mismo, pero yo pienso mucho. Como te digo, como yo analizo mucho las cosas, yo pienso mucho. Es ahí donde digo, pero ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? No me pongo a hacer un contraste. Entonces pienso y digo, he hecho tal cosa bien, he tenido cierto éxito en eso de acá, me está yendo bien. Y la conclusión es, no debería deprimirme. O sea, ¿por qué me estoy deprimiendo? ¿Por qué se me están yendo las ganas? ¿Por qué me trata de invadir esa depresión, esa mala energía, si estoy yendo por buen camino, ¿no? Entonces, todo resulta en que otra vez estoy ansioso por llegar al final, ansioso por tener el resultado. Entonces, ahí es donde digo, disfruta el proceso. Otra vez me lo recuerdo, ¿entiendes? Y trato de bajarle a mis revoluciones, ¿no? Porque a veces, muchas veces yo mismo he sido quien se ha puesto las trabas. Justo esas trabas, ¿no? De que se me quita la motivación, se me quita la energía de querer hacer algo porque siento que no he avanzado tanto como debería, ¿no? Ah, man, ya. Yo pensé que esto me pasaba solo a mí y a cierto punto comencé a creer que quizás la profesión que había elegido no era la que se adecuaba más a mí, pero ahora conversando veo que tenemos este mismo desafío, que es esos momentos de bajones donde no te sientes al 100% y comienzas a dudar de si esta profesión realmente es para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tal cual. Es un tema bien complicado y creo que en otros países que están más desarrollados, ya desde muy pequeños los niños y toda la gente siempre tiene a un psicólogo de la mano. Entonces yo creo que eso siempre, siempre va a ser lo mejor. Siempre es muy bueno tener, o sea, primero alguien con quien hablar, con quien compartir, abrirte, pero sobre todo alguien que realmente entiende el cerebro y cómo funciona, ¿no? O sea, ellos yo sé que no lo saben al 100%, pero sé que lo estudian, entonces de alguna manera saben cómo funciona, ¿no? Algo deben saber, ¿no? Entonces a eso me refiero, que te pueden ayudar y siempre apoyarte para eso, para que tú mismo no te sabotees, ¿no? Claro. Porque sí, eso le pasa a cualquiera en realidad, en cualquier profesión. No, y este tema también me parece interesante sobre los psicólogos. Yo personalmente estoy de desacuerdo y creo que podría ser un tema para el próximo podcast, un pequeño debate sobre sobre las repercusiones que conlleva tener un psicólogo. Exacto, claro, podríamos sacarlo ahí sin problema. Entonces, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que le haya gustado tanto como nosotros y la verdad siento como si hubiera pasado unos 15 minutos. Se sintió bastante fluido. Sí, no, realmente sí. Es bien chévere también, a mí me gusta bastante cuando, no en este caso que estamos grabando los podcasts, fluyen así, se siente más natural y me gusta bastante. Comparto bastante eso y nada, les agradezco bastante a todos los oyentes que están ahí siguiéndonos, poco a poco van suscribiéndose más, así que también les invito a seguir haciéndolo, eso nos apoya bastante, no se olviden de compartir y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chau. Hasta la próxima.